Bueno, vamos a continuar, se nos ha cortado el tiempo. ¿Quién estaba con la palabra, profesor? Perdón, se cortó. Profesor Víctor estaba hablando, creo. Profesor Froilán. Sí, ya había terminado. Solamente una duda que tenía con lo que dice la compañera hace rato. Ya que estamos en lo que es en la pedagogía del constructivismo, desde mi óptica, ¿no? Ya no se utilizan verbos ni pasados ni futuros, se utilizan el presente. Por ejemplo, antiguamente nos basábamos en la taxonomía de Bloom, pero eso era bajo el anterior paradigma. En el nuevo paradigma solamente se utilizan verbos del presente. Por ejemplo, antiguamente decíamos, digamos, mis estudiantes crearán, ya no, eso es futuro, ¿no ve? Ahora ya se llama crearé directamente lo que vamos a aplicar, ¿no? Al menos eso es lo que yo conozco, ¿no? Por eso decía que el paradigma antiguo ya había quedado atrás, ¿no? Y se aplicaba a lo que se constructivo, no solamente eso como algo que me ha venido a la mente rápido. Ya, gracias, profesor. Sí, sí. Solamente un ejemplo les he mostrado, ¿ya? Sí, eso es cierto, ¿no? Según el enfoque constructivista, ya no. Bueno, ¿alguna consulta más sobre la práctica de señas? Sobre la práctica, por favor, quisiera que consulten si han ido avanzando en lo que es un poquito sobre su exposición. Profesora Silvia. Sí, Licen, yo le pediría por favor que se pueda practicar alguna de las señas, que todavía tengo dudas. Sí he trabajado lo que es mi documento. ¿Ya? Estoy trabajando con la temática del cuento y esa no lo he encontrado en lo que es la guía. Entonces, ¿cuál sería la seña? Y el otro es acerca de los tipos de textos. Ya, muy bien. Entonces, esta va a ser una estrategia, ¿no? Ya vamos a ir practicándola a partir de lo que nos está mencionando la profesora Silvia, las señas, ¿ya? Yo sé que muchos van a utilizar como estrategia, es una buena estrategia y producir material sobre el cuento también, ya especialmente en inicial. Bueno, no tengo las fotografías, se trabaja bastante con el tema del cuento, ¿no? El cuento dramatizado, el cuento bailado, ¿no? Diferentes actividades. Pero esta estrategia del cuento, esta es la seña de cuento, ¿ya? A ver, no sé quiénes podrían habilitar sus camaritas, por favor, para que vayan practicando, porque lo que uno hace, estamos trabajando, todos somos maestros, maestras, entonces lo van a utilizar, colegas. Por eso es importante que practiquen. Yo he visto en los bueno, colegas que están poniendo interés, han ido mejorando, incluso su nivel de señas han ido mejorando, entonces incluso maestras de regular, he visto que están ya bien. En los videos se ve el interés que le ponen también, ¿no? Entonces, el manejo más que todo de la LCB, las señas correctas, pero algunos que todavía le está faltando practicar, no hay todavía producción de señas. Entonces, es importante que practiquen, porque como dijo el profesor, si no hay práctica, no van a aprender. Entonces, la práctica va a ser mucho para cualquier cosa, ustedes saben. Entonces, la estrategia que la profesora Silvia, por ejemplo, va a utilizar, bueno, y el material también, ¿no? Es una seña de material. Ustedes van a producir, esa es la seña de producción de material. O también pueden utilizar esta seña, ¿no? Esta es la creación. Bueno, van a crear, no sé, van a inventarse nuevos materiales, ¿no? Nuevos materiales para la atención de estudiantes con discapacidad. Entonces, por ejemplo, dentro de la actividad les pide, ¿cuál es la consigna? Crear, ¿no? Crear, o sea, desde la parte intelectual, crear materiales o producir materiales didácticos, dice, ¿no? O recursos. Esta es la señal de recursos. Con la R hacemos
como materiales también, ¿ya? Recursos, recursos. Todo lo que tenga que ver con cosas, todo lo que tenga que ver con materiales, con cosas, con todos los objetos, digamos, se hace así. Entonces, hacemos la seña de R y hacemos recursos como materiales, ¿ya? Y estos materiales, materiales. Entonces, ustedes van a producir materiales, recursos didácticos para la atención a estudiantes con discapacidad. Bueno, un material que ustedes van a producir es el cuento, ¿no? Entonces, el cuento, ¿con qué? Con imágenes. ¿Con qué más van a hacer? Con señas. Pueden hacer también. Entonces, es una bonita estrategia. Por ejemplo, yo hice un cuento, me inventé un cuento, me he inventado, ¿no? Y he hecho, por ejemplo, de un niño que le gustaba trabajar el tema de los verbos, ¿no? Siempre relacionado al tema de los verbos, que a un niño le gustaba trabajar, entonces ahí colocaba en la oración, colocaba la letra, ¿no? Niño en letra. Después colocaba una imagen, después colocaba una seña. ¿Para qué? Para que el niño vaya poco a poco ya relacionándose con lo que es el castellano escrito, ¿no? Entonces vaya leyendo, ya vaya poco a poco aprendiendo a leer. Entonces leía lo que es la palabra, la letra, y también hacía las señas, ¿no? Entonces veía también veía letras y también veía señas en esas oraciones o en ese cuento, que es el que yo lo presentaba. Entonces el cuento es un buen recurso para trabajar con niños, ¿no? Y mejor si es creado, si es de uno mismo que va produciendo el cuento, ¿no? Y no copiado de otros, ¿no? Yo, por ejemplo, lo he contextualizado el cuento de acuerdo a la realidad de los niños sordos. Bueno, ¿qué me decía? Otra palabra que me decía profesora Silvia, parte del cuento. Sí, sí, en realidad el tema es el cuento, ¿Ya? que es parte del género narrativo. Mi estrategia es el cuento vivido y la pizarra mágica. Entonces son palabras que he tratado de, revisando los módulos, buscando las señas, pero no he podido articularlas, licenciada. Ya. El cuento y la pizarra, ¿no? La pizarra, El cuento vivido, esa es una estrategia. el Cuento vivido, de vida. No sé si me pueden ver, mi laptop es muy vida. De abajo para arriba, vida. El cuento vivido. Cuento vivido. ¿Ya? Eso, cuento vivido. Ahora, otro recurso que usted va a utilizar es la pizarra, ¿no? La seña de pizarra, hacemos con la P. Pizarra mágica. O sea, como algo mágico. La seña de mágico. Pizarra mágica. ¿No? Como algo que aparece mágica, ¿no? Esa es la seña de pizarra mágica. Entonces, ahí ya tiene dos recursos didácticos que está utilizando para su tema, para su contenido, ¿no? Para su contenido del cuento vivido. Otro recurso que va a utilizar, ¿cuál es? El cuento vivo por medio de títeres y marionetas. ¿Ya? El cuento vivido por los títeres. Y las marionetas podemos hacer así. Esta es la seña de títeres. Porque uno habla, otro habla, uno habla, ¿no? Entonces, títeres. Títeres. Y las marionetas, depende como siempre tiene que ver el movimiento del cuerpo. Si quiero manejar a una sola marioneta, si quiero hacerle saltar, si le quiero hacer sentar, entonces siempre la posición de la mano, el movimiento del brazo, tiene que ver, ¿ya? O sea, señas oficiales no hay, pero sí los sordos utilizan eso, ¿no? Pero los títeres igual utilizan eso, títeres. Entonces ese sería otro recurso que está utilizando. Otro recurso, otro material que ha producido. Mi otra estrategia es manos que hablan. Manos. Por medio del letreo veo, manos que hablan. Manos que hablan.
Manos que hablan con el deletreo. Manos que hablan por el deletreo. 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 ¿Ya? Entonces, manos que hablan por el deletreo. Ahí atendía 3 a 4 recursos didácticos, ¿no? Que está produciendo para trabajar su tema, ¿no? Su contenido. Después, ¿qué más? ¿Qué otro recurso va a utilizar? Lo que dicen las imágenes. Ya voy a utilizar ahí imágenes para que relacionen con señas. Mi estrategia es lo O que dicen podemos las hablar, imágenes. las imágenes hablan. Podemos poner imágenes, imágenes hablan. ¿Ya? Imágenes hablan. También puede ser eso. También puede ser, hay otro material, por ejemplo, que yo tenía en inicial, era buscando imágenes, ¿no? Buscando, señal de buscar imágenes. Entonces, los niños, por ejemplo, con este material, buscaban cuál era la imagen. Primero yo les contaba el cuento, ¿no? Siempre relacionado al cuento. Al cuento en inicial les gusta eso, no es siempre hay que trabajar en inicial, les recomiendo a los que son profesoras de inicial, trabajar cuento, trabajar teatro, trabajar con títeres, trabajar a través de la danza, a través de la danza también se puede trabajar con, bueno, con diferentes cosas que ya me he olvidado. Pero en inicial también hay mucho material por producir para niños sordos, ¿no? Pero eso es lo más básico, lo más importante, lo más esencial son los títeres, es el teatro, es la danza dramatizada también, ¿no? La danza dramatizada, los muñecos que también les gusta mucho a los niños, ¿no? Son materiales que podemos producir también con ellos. Bueno, entonces, así como les iba diciendo, buscando imágenes, ellos iban buscando, iban encontrando las imágenes y lo iban relacionando con el cuento. Entonces, también es un bonito material que se trabaja con los niños de inicial. Después, a ver, otro material. ¿Cuál más sería? Recuperando saberes de mi cultura. Ya, recuperar. La seña de recuperar es esta, ¿ya? Como si algo estuviese por ahí, pero nosotros hacemos así. Recuperando saberes de mi cultura. O podemos poner recuperando costumbres, tradiciones. Eso es tradición. Con la T, bajamos abajo. Con la T cruzada, tradición. Y costumbres, así. Costumbre, ¿ya? Entonces, recuperando costumbres de la cultura. O podemos colocar recuperando cuentos también relacionados a la cultura, a los saberes, no sé. Pero siempre utilizamos, ¿no? Esos cuentos de antes, de los abuelos, de las abuelas, que también son un buen material para trabajar con los niños, ¿ya? Y también eso, por ejemplo, pueden utilizar recuperando historias de sordos. Recuerdan que en uno de los temas hemos hablado sobre eso, que podemos articular dentro de nuestros contenidos el tema de las historias de los sordos, ¿no? Porque siempre tenemos que relacionar con su cultura del sordo. Entonces puede ser un material muy interesante, porque muchos de esos no hay. Más nos enfocamos en la cultura aymara, la cultura quechua o saberes tradicionales de antes, pero sería importante trabajar o producir un material relacionado a la historia, las historias de los sordos o a las historias de su cultura, ¿no? Incluso podemos crear un cuento, conociendo ya las características de los sordos, podemos producir un cuento propio de su cultura del sordo. Entonces, sería llamativo, interesante y un buen material de trabajo para los niños. A ver, ¿qué otro material más? Las frases sueltas. Frases. Las frases, esta es la señal de frases. Así nomás podemos. Frases, nada de frases.
¿Ya? Frases, no hay nada. Frases sueltas. Frases sueltas. Frases, oraciones. A ver, ¿qué otro material más puede utilizar para el tema del cuento? ¿Para qué cursos, profesora? Primero de secundaria, dice. Ah, ya. Y ahí no se olviden, en secundaria no se olviden siempre, ya no, no tiene que ser mucho de seña, que practiquen, tienen que trabajar el castellano, ¿ya? Es importante un material para producir textos en los estudiantes, ¿ya? Es importante. En primaria ya tenemos que seguir fortaleciendo su L1, pero ya en secundaria tenemos que ya tiene que estar fortalecida su L1, la LCB, y tenemos que unir, tenemos que ir desarrollando lo que es la L2, ¿no? El castellano en su modalidad escrita. Entonces tiene que haber un material para trabajar con los estudiantes de secundaria la parte de la L2, la escritura, ¿ya? La lectura, escritura. Eso tiene que estar sí o sí en sus materiales. Tiene que estar presente. No se olviden eso, tomar no sé, podría ser, todo ese proceso puede utilizar un texto de producción escrita, donde el estudiante, con todas las estrategias que usted está trabajando, él pueda ya ser capaz de hacer resúmenes sobre el cuento, puede hacer un mapa de conceptos, con un mapa conceptual, puede hacer diferentes cuadros con imágenes, con letras, pero ya tiene que haber la escritura en secundaria. ¿Ya? Entonces el material también tiene que estar ahí, tiene que favorecer, hay que brindarles el material a los estudiantes en secundaria. A ver, muy bien. El librote, ¿cómo se traduciría, dice, a la lengua de señas? El librote. Libro grande. Libro grande. Librote. Libro con la L. Libro grande. Libro grande. Me parece también un interesante material el librote. El librote. A ver, muy bien, profesora Silvia. A ver, ¿quién más se anima a compartir lo que ya tiene más o menos pensado trabajar, producir con los estudiantes? Profesora Emma, profesora Aide, Froilán. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Licen, disculpe una consultita. ¿Cómo puedo decir rompecabezas? Allá. El material de rompecabezas. Rompecabezas. Esa es la señal que se utiliza. Rompecabezas. Ya. Y también estoy realizando una actividad de buscar los pares. Buscar pares. Buscar pares. Dos pares, ¿no? Pareja. De pareja. Esta es la señal de pareja. ¿Ya? Pareja, entonces buscando pares. Pares. Está bien eso también, ese material, buscando Y pares. departamentos, licenciada. ¿Departamentos? Departamentos. Con la D, terminamos con la D. Con la T, departamentos. 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 ¿Qué más, profe? Aide. El contenido que yo voy a tocar, licenciada, es conociendo los departamentos. Voy a hablar sobre las danzas típicas, los departamentos, los platos típicos, y ahí pienso trabajar con imágenes. Y para este caso de los departamentos, ¿tendría que deletrear cada uno de los departamentos? ¿En secundaria o primaria es? Para primaria. Deletreo y también escritura también en primaria. Y la seña. Primero el deletreo, trabajar siempre por deletreo, hasta que ellos ya tengan interiorizado lo que es el deletreo, ¿no? La escritura en señas, pero después la escritura en castellano y la seña tiene que estar correcta. Deletreo y seña. Por ejemplo, Oruro. Deletreo Oruro.
Pero ¿cuál es la seña de Oruro? Hago la seña de Oruro. Ya siempre tiene que ir en inicial, es solamente señas porque no hay escritura. Pero en primaria, secundaria, tiene que haber escritura, ¿ya? Escritura y la seña oficial también que se tiene que manejar. Entonces, deletreo y la seña Oruro, Beni, Pando, Santa Cruz, Potosí, Cochabamba, La Paz. Entonces, así los diferentes departamentos va primero con el deletreo, luego la seña. Tarija, licenciada. Tarija, Tarija, ¿Por la flor? Sucre, por la flor. Ah, ya, Tarija. Sucre, La Paz por el Illimani, La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Beni, Pando, ¿qué más falta? Santa Cruz. Santa Cruz, Mm, después, El litoral, ¿cómo, profe? el litoral. Ah, litoral. Con la L, litoral, litoral. Y Bolivia, ¿cómo se diría? Bolivia. Bolivia. Después, país, departamentos, ciudades, ¿no? Esto es comunidad, pero al centro es como principal, digamos, ¿no? Comunidad, ciudad, principal. Comunidad más centro es ciudad. ¿Ya? Platos típicos, ¿cómo diría, dicen? Platos y costumbristas, de costumbres. O de tradiciones, perdón, no es de tradición. Platos tradicionales, típicos. Platos tradicionales, con la T hacia abajo. Danzas, dicen. Danzas, baile. Eso nada más. Danzas, expresión de danzas, cultura, ¿no ven? De danzas y cultura de los diferentes departamentos de Bolivia, con sus platos típicos, sus danzas, sus lugares tradicionales, costumbristas, esas señas. Pero hay que, se puede producir material, ¿no? Para eso. Podría ser material relacionado siempre a la seña, a la palabra, a la imagen. Ya en primaria, de acuerdo y al curso, tiene que ir un poquito profundizando más la escritura también del castellano escrito. Ya. Estoy realizando una ruleta. Ruleta, ¿cómo indicaría, Lisa? Oficial seña no hay de ruleta, pero podemos utilizar la mano y podemos hacer esta seña, ¿no? Y hacerlo para un lado, para otro lado. Un lado, otro lado. ¿Ya? Esas para el juego de la ruleta. Está bien también ese material de la ruleta, ¿no? Donde ahí, en la ruleta, por ejemplo, puede asociar lo que es palabra, seña, imagen, ¿no? Puede ir asociando. Y ellos que vayan, le muestra, por ejemplo, la ruleta llega a por decir, al departamento de Tarija, La Paz. o La Paz llega, y entonces el niño deletrea, o le puede pedir cuál es cómo se llama esta seña, y él deletrea, hace la seña, incluso puede explicar. A ver, háblame un poco, ¿cómo es la cultura en La Paz? ¿Cómo es la ropa? ¿Cuál es la danza típica? Entonces va a decir la morenada, él va a decir, no sé, de Oruro, la diablada. Entonces va a explicar ese juego, ese material que ha producido, le va a ayudar a que el niño no solamente aprenda la seña, aprenda la palabra, sino que también pueda expresarse, pueda hablar, pueda decir todo lo que siente, lo que piensa, con las preguntas que vaya a tener también ese juego, ese material, ¿no? Así puede ir trabajando, profe. Lisa, también quería hacer como tiro al blanco. Me he hecho el mapa de Bolivia, pero en plastoformo. Y ahí lanzar con una pistolita y al que apunte, digamos, al departamento que le llegue, ¿Ya? entonces que me explique las características, cómo tendría que
mencionar ese mi juego. Ese es un juego que estaba haciendo, un material. Ya, podemos hacer este juego, es un juego que tiene que apuntar, ¿no? Sí, sí, tiene que apuntar. Apuntar y ahí va, donde toque la punta donde va a tocar, le dices, hay que explicarle, tú tienes que explicar todas las características. Ellos no entienden que esto significa características, ¿no? Los sordos muchas señas no saben, entonces hay que explicarles, tú vas a explicar todo lo que sabes del departamento de La Paz, vas a explicar, ahí hay que ayudarles a los sordos, vas a explicar cómo es la comida, cómo es la ropa, cuál es la danza, cómo es el clima incluso, puede decir, ¿no ves? El clima de La Paz, tú vas a explicar todo, cuál te toque, tú vas a explicar. Ese es un juego. Y ahí siempre, y ahí ellos se entusiasman, ¿no? Y también vas a decirme la seña, el deletreo, esos juegos, esos materiales tenemos que aprovechar para que los niños puedan decir todo, ¿no? Nosotros podamos incluso evaluarles, podemos ayudarles y ellos también puedan aprender no solamente del contenido, sino que poco a poco van a ir siempre reforzando lo que es su seña, su deletreo, la palabra escrita, el significado, entonces todos esos aspectos, la comprensión también. Entonces vamos trabajando con cada material, vamos trabajando diferentes áreas incluso, entonces hay que ir aprovechando nomás el material que tenemos para ir explotándolos también a los niños, para ir apoyándoles más en el desarrollo en las diferentes áreas. ¿Ya? Entonces, con ese juego de tiro al blanco, bueno, casi ellos no entienden qué es tiro al blanco, digamos, solamente es tiro y va a tocar, entonces, donde toque, tú tienes que explicar. ¿Cuál vas a explicar? Depende al departamento que te va a tocar, tú explicas y vas a explicar esto, y a el niño ya entiende, explicándole bien, entiende, ya empieza a explicar todo lo que sabe de ese departamento. También me parece un buen material, ¿ya? De juego. Gracias, licenciada. Gracias. Ya, profesora Aide, muchas gracias por preguntar y compartir también su trabajo. A ver, ¿quién más? Buenas tardes, yo. Profesor Zoilán, adelante. Sí, yo voy a trabajar con sexto de secundaria Ya, y voy a trabajar la temática de fronteras, límites fronterizos. ¿Cómo puedo decir primero incorporación de la tecnología en la educación? ya. Vamos a trabajar, vamos a incorporar, vamos a unir a la educación el tema de la tecnología. Tecnología, esta es la señal. Agarramos este pedacito, el dedito en la frente, en el cerebro, ¿no? Porque nuestro cerebro, el cerebro de las personas es el encargado de producir todo lo que es la tecnología, los avances. Entonces, esta es la señal de tecnología. Perdón. Ya, bueno, muy bien. Un ratito. Ya. Hacemos así y hacemos así, como si estuviese avanzando. Esta es la señal de avanzar. Entonces, este cerebro, la inteligencia va avanzando. Entonces, esa es la señal de tecnología, porque viene del cerebro, de la producción intelectual que tienen muchas personas para que haya muchos avances tecnológicos, ¿no? Entonces, tecnología. Entonces, vamos a relacionar nuestro tema, el tema de la educación, con la tecnología, con los avances tecnológicos que hoy tenemos en nuestro país, en el mundo, puede decir, ¿no? Porque no solamente está, bueno, es en el mundo y en parte en nuestro país también, ¿no? El avance de la tecnología. Ya, sobre ese sentido, como les dije, voy a tratar los límites fronterizos y ya estoy creando mi app. Es una app personal, una aplicación que es para Android. ¿Ya? Ahora, obviamente que va a ser básico esta, ¿no? Porque como estoy creando los recién, para que puedan ellos identificar los límites fronterizos que tiene un país con el otro, ¿no? O sea, nuestro país con nuestros vecinos, tanto con Brasil, con Paraguay, Argentina, Chile y Perú. Y en ¿Ya? esos voy a ubicar ciertos puntos fronterizos para que los puedan identificar, ¿no? Obviamente las fronteras que son estables, ¿no? No las fronteras que no. Esa va a ser mi incorporación, licenciada. Obviamente utilizando la tecnología dentro de la educación para los estudiantes sordos. Va a estar con imágenes, con dialetreo y para que pueda identificar y para que él también pueda poder escribir algunas palabras que realmente se presenten a la frontera donde está viendo, ¿no? Como nos dijo que tenemos que utilizar la parte visual mucho más,
y en estos tiempos que estamos pasando de pandemia, ¿no? Qué Esa va a bien, ser mi... me parece interesante que usted con sus conocimientos, con todo lo que tiene, con su experiencia ya en el tema de las plataformas virtuales, de la tecnología, ya esté al tanto, entonces va a ser un buen aporte, ¿no? A la educación de los sordos y a la educación en general también. Pues me parece interesante, profesor. Pero vea siempre el tema de que no sean solamente juegos, sino que en secundaria siempre, como usted desde ese programa, desde esa herramienta digital pueda trabajar el tema de la lectura, escritura con los estudiantes, ¿ya? Eso también sería muy interesante, ¿ya? A través de las imágenes, como dice, cómo se puede ir trabajando este tema también. Sí, lo que he trabajado era solamente con una palabra. Pienso que utilizar una palabra era para más un nivel básico. Y ya escuchándole, entonces tengo que crear para que el estudiante ya establezca una oración o un párrafo Claro. para secundaria. Mm. Sí, eso lo estoy entendiendo, porque me estaba abocando a que identifique y que describa solamente con una palabra, ¿no? Pero ya escuchándole, entonces tengo que crear para que el estudiante me haga una oración. Una Oraciones, oración no más, pequeños resúmenes, incluso ya sí, puede hacer en secundaria, tiene que hacer, no puede, tiene que hacer el estudiante, ¿ya? Entonces, esos aspectos incorpore también en su guía de trabajo, en sus muchas productos gracias, licenciada. materiales. Muy bien, a ver, gracias, profesor Froilán. ¿Quién más? ¿Quién más, a ver, va a participar? ¿Quién ya tiene casi listo, preparado para su exposición que va a hacer sobre sus materiales? Licenciada, buenas noches. Buenas noches, profesora María Elizabeth. Sí, por favor, licenciada, algunas señas que no conozco, Lice. ¿Ya? Rompecabezas de letras y señas. ¿Ya? Un material que está produciendo va a ser un rompecabezas de ¿Ya? letras y señas. Y ¿Ya? señas. Bien. Rompecabezas de letras y señas. Bien, qué Gracias, interesante licenciada. este material. La otra pregunta era emparejamiento de seña y integrantes de la familia, porque mi tema es familia, ¿Ya? alfabeto dactilológico y ¿Ya? números. Número. ¿Ya? Números. Emparejamiento ¿Quién? de dos Emparejamiento. parejas. Esto es seña de pareja. Entonces, emparejamiento de seña y familia, ¿me dijo, profesor? Sí, familia. Ya, Familia. emparejamiento de seña, puede colocar de seña y palabra, o de seña o imagen, emparejamiento de dibujo con palabra. Entonces, puede hacer diferentes materiales, pero con esta estrategia del emparejamiento. Me parece también Y interesante. licenciada, en el tema, por ejemplo, el tercer material quería hacerlo un material digital, o sea, algo que pueda ser un juego digital. Eran los números, ¿no? ¿Ya? Sé los números del 1 al 10, como estoy con primero. Lo que me faltaría sería, ¿cómo se dice? Suma, resta, multiplicación y división. Ya. Suma, este es el signo de suma. Hacemos el ¿Ya? signo de suma, suma, resta, ¿Ya? multiplicación y ¿Ya? división. 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 Y resultado, Resultado. Con la R, allá, resultado. como finalización, ¿no? Como Pero en forma de R. finalización. Este es Ah, ya. resultado. Y en este programita que voy a hacer, tiene que salir, por ejemplo, la carita de feliz, va a ser que lo ha hecho bien. Entonces, yo también quería incorporar una fotito mía donde esté diciéndole bien. ¿Y cómo se diría bien o excelente? Bien es bien, digamos, depende mucho de la expresión, ¿no? Digo, bien, está bien. Pero si usted dice, bien, o sea, la expresión tiene que ver mucho para decir excelente, muy bien, digamos. Mi cara tiene que decir que está muy bien. Pero si digo, bien, está bien. Pero digo, muy bien,
excelente. Entonces ya el sordo ya se va a dar cuenta que está muy bien, que está excelente. Pero si le digo, está bien, esta es la señal de bien. Bien, bien. Pero digo, muy bien, entonces mi cara lo va a decir todo. Y debes mejorar. Puedes mejorar. Puedes mejorar. Puedes mejorar. Y la duda que tenía Lick es lo siguiente. Por ejemplo, cuando lo pongo en imagen, aquí se ve 3 movimientos, ¿no? En imagen si lo pongo así, igual se entiende bien, mal, digamos, o debes ¿Sí? mejorar. ¿Sí? ¿Se entiende, no, Lick? Si le pongo como una Sí. foto bien, un ¿Se dedito entiende? arriba Sí, sí. y bien y abajo. Y lo último, Lick, esto porque sabemos que usted maneja muy bien lengua de señas, Liz. ¿Cómo es la organización de la palabra, Liz? Por ejemplo, yo conozco los pronombres, digamos, yo, tú, él. Conozco verbos, por ejemplo, jugar, comer, ¿no? Ver. ¿Cómo se organiza? Por ejemplo, nosotros hablamos siempre pronombre, verbo y algún acompañamiento. Pero en lengua de señas, ¿cómo se estructura la oración, licenciada? Bueno, en lengua de señas primeramente se omiten lo que son los artículos, ¿no? ¿Mm? Los artículos más que todo y las palabras de enlace. Nosotros decimos, yo como pan hoy día, digamos, ¿no? Yo como pan hoy. Entonces, los sordos generalmente dicen, como pan, nada más. A veces ni siquiera dicen el tiempo, hoy o mañana, dependiendo mucho de cómo están hablando, del contexto, ¿no? Dependiendo mucho. Entonces, como pan. Entonces, o si no, mañana comer pan, nada más. Mañana comer pan. Entonces, ellos primero lo dicen el verbo, después lo dicen el sustantivo, ¿no? Yo comer Y pan. cuando nosotros vamos a explicar, licenciada, en este video, generalmente mi problema es que como que quiero traducir todo lo que voy a ir diciendo, entonces directamente me tengo que ir a la palabra que voy a presentar y la seña de la palabra. Sí, sí, sí. No utilicen por eso artículos o otras palabras de enlace, ¿no? No utilicen en sus oraciones o en sus explicaciones porque se les va a hacer largas. Entonces, por ejemplo, yo les voy a decir, hoy, nosotros podemos hablar así, hoy yo les voy a explicar cómo vamos a trabajar el tema de los verbos, digamos así, toda la oración completa, ¿no? Los oyentes escribimos y hablamos así, pero los sordos solamente, hoy explicar tema verbos, nada más. Ya, para eso ellos ya entienden claramente que van a hablar el tema de verbos. Entonces, no tengo que decir, hoy yo voy a explicar el tema de los verbos. Entonces, nada, hoy, pues, ni siquiera decir a veces hoy, ¿no? Explicar tema